Hola chicos, buenos días. Les pido unos segundos porque estoy tratando de solucionar este ruido que nos aparece a todos, que nunca nos aparecía. Estoy viendo de solucionarlo, chicos. Un minutito de paciencia y ya empezamos, ¿sí? Sí. Bueno, chicos, ahí están tratando de solucionar esta, esta cuestión que está surgiendo hoy, el tema del ingreso de los alumnos que suena, digamos, ahí en el audio, están tratando de solucionarlo.
Mientras tanto, vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Así no nos detenemos más. Profe, Sí, que necesitas, ya tomé nota de lo tuyo, Andrade Teixeira. Voy a revisar a ver qué pasó. ¿Vos rendiste en tu grupo en el que te correspondía? ¿No rendiste en otro grupo? Não, rendeu no seu grupo. não, rendi no meu grupo mesmo, grupo G. Bueno, voy a revisar, pero puede ser que se me haya traspapelado, ¿sí? Voy a revisar a ver qué pasó. No te Gracias. preocupes. Sí. Gracias. Bueno. Chicos, hoy tenemos que trabajar con el último tema que corresponde a lo que es la primera era. Vamos a trabajar con la fosforilación oxidativa, que es el último de los mecanismos de, digamos, los últimos de los mecanismos de, ahí estoy contestando algo, yo estoy, de metabolismo mitocondrial que estamos viendo. Acuérdense, la fosforilación oxidativa correspondía al último, y la idea sería ver un poquito qué es lo que vimos hasta ahora. Yo voy a abrir primero una pantalla antes de abrir el PowerPoint, y trabajar un poquito con lo que vimos hasta ahora para, a partir de eso, retomar la información y, digamos, de ese modo poder ir avanzando en la clase. Un segundo, vamos a compartir pantalla. Un segundo, ahí estamos. Ya conecto todo. Bueno, conectamos. Ahí está. Bien, nosotros, si recordamos un poquito, estamos trabajando en estas últimas clases de nuestra primera era. Estamos trabajando con el metabolismo mitocondrial. Y dentro del metabolismo mitocondrial, recuerden, dentro del metabolismo mitocondrial habíamos empezado con la descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿sí? Por esta descarboxilación oxidativa del piruvato, habíamos transformado piruvato en acetil-CoA, más el dióxido de carbono que se perdía por la respiración, y esto nos generaba un cofactor reducido. Y después vimos el ciclo de Krebs, donde este acetil-CoA ingresaba al ciclo de Krebs, y de acá se nos desprendían, de realizar el ciclo de Krebs, se nos desprendían 3 NAT reducidos más, un FAT reducido, se nos desprendía un GTP y 2 moléculas de dióxido de carbono. Lo que vimos como último mecanismo en la clase anterior era la cadena respiratoria. En esta cadena respiratoria, que ocurría sobre la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Este NAT reducido, este NAT reducido de la descarboxilación oxidativa iba a venir y se iba a oxidar,
teníamos estos NAT reducidos que iban a venir y se iban a oxidar, lo mismo que los FAT reducidos, ¿sí? Bueno, ¿qué iba a provocar la reoxidación de los NAT y los FAT? Iba a provocar que en el espacio intermembrana se nos acumule protones. Hasta ahí habíamos llegado. Un segundo, chicos, voy a ver si puedo hacer una acción acá y dejar de permitir el ingreso. Un segundo. Bueno, ahora sí. Creo que hemos solucionado. Bueno, les decía, vuelvo a compartir con ustedes la pantallita que le había puesto. Nosotros, dentro del metabolismo mitocondrial, empezamos con la descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿sí? De esa descarboxilación generamos NAT reducido, que es energía potencial. Este piruvato pierde energía al transformarse en acetil-CoA y nos queda como energía potencial. Después, hacíamos el ciclo de Krebs, de acá se vuelven a desprender cofactores reducidos con energía potencial, y todos esos cofactores reducidos vienen a la cadena respiratoria, y de acá van a generar este gradiente de protones que lo generan en el espacio intermembrana, ¿sí? Acá en este espacio intermembrana, acá se va a generar el gradiente de protones. Nosotros hoy vamos a ver cómo estos protones vuelven hacia la matriz, y en esta vuelta a la matriz cómo se generan moléculas de ATP, ¿sí? Entonces vamos a necesitar que todos los procesos anteriores estén funcionando, vamos a necesitar que la cadena respiratoria haya generado el gradiente de protones, y a partir de ahí vamos a, vamos a generar ATP usando esa energía potencial. ¿Está? Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con el PowerPoint, ¿sí? Ahora sí vamos a comenzar con el PowerPoint.
¿Estamos? Bueno. Si ustedes un segundito, chicos. Quiero modificar algo acá que está... Ahora sí. Ahora sí les puedo compartir. Bueno, fíjense, nosotros en las clases anteriores estuvimos trabajando, si observan, estuvimos trabajando con la cadena respiratoria, que es esto que funciona acá sobre la membrana mitocondrial interna. Si recuerdan, habíamos visto cómo esta cadena respiratoria va a reoxidar cofactores y va a generar un gradiente de protones en el espacio intermembrana. Recuerden que era un gradiente químico y eléctrico. Fíjense, el gradiente químico se asocia con el acúmulo de protones en este sitio, y el gradiente eléctrico se asocia con lo que ustedes ven acá alrededor de esta membrana mitocondrial interna. Fíjense, en el espacio intermembrana, al existir una gran cantidad de protones, nos queda una carga parcial positiva sobre lo que es la membrana mitocondrial interna. Nos queda una carga parcial positiva, y en la matriz, debido a la falta de protones, debido a la menor presencia de protones, nos queda una carga parcial negativa de este lado de la membrana. O sea, hay una diferencia en cuanto al potencial eléctrico entre ambos lados de la membrana mitocondrial interna, de manera que el lado del espacio es positivo y del lado de la matriz es negativo. Eso se genera gracias al funcionamiento de la cadena respiratoria. Hablamos de un gradiente químico y eléctrico. Funciona gracias a, digamos, el transporte de electrones a lo largo de la cadena respiratoria, y la particularidad que vamos a ver es que ese gradiente electroquímico que ustedes observan ahí, hoy nos va a permitir hacer funcionar esto, que es un complejo proteico. Este complejo proteico se encuentra también sobre la membrana mitocondrial interna, y lo que va a usar es el gradiente químico y eléctrico para la síntesis de ATP. Entonces, la idea es un poquito hoy analizar cómo está conformada, ese complejo multienzimático, y a partir de ahí entender cómo el gradiente químico y eléctrico permite que se sintetice ATP. Un segundito que voy a leer lo que me han puesto en el chat. Acá me dicen que la mayor concentración de hidrogeniones vuelve más ácido el espacio intermembrana. Sí, podrías decir más ácido, pero a su vez le da una cierta carga positiva a este lado de la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Le da una cierta carga positiva a ese lado de la membrana mitocondrial interna, al lado del espacio intermembrano, que es el lado que está hacia acá.
¿sí? Bueno, como les dije, para llevar adelante este proceso necesitamos un complejo proteico. El complejo proteico se llama complejo FO, F1, ATPasa o ATP sintetasa. Es un complejo proteico que a su vez está conformado por dos subunidades funcionales, dos subunidades que tienen funciones diferentes. Esas subunidades son la FO, que es una subunidad que fundamentalmente la vamos a encontrar sobre la membrana mitocondrial interna. Es una subunidad que más que nada está alojada formando parte de la membrana mitocondrial interna. Esa subunidad FO fundamentalmente va a formar un canal de protones para permitir el pasaje de protones desde lo que es el espacio intermembrana hacia lo que es la matriz mitocondrial. Esa subunidad F2 tiene en su conformación 3 proteínas. Tiene las proteínas denominadas A, que hay una sola subunidad, un solo monómero. Tiene 2 proteínas B en forma de dímero, y tiene aproximadamente unas 10 o 12 proteínas C que se van a agrupar entre sí y van a formar lo que ustedes observan acá, si prestan atención donde les estoy marcando en la imagen. Acá va a formar un canal de protones, ¿sí? Va a formar un canal de protones. Ven que tienen varias unidades C, una al lado de la otra, agrupadas entre sí, dispuestas a través de la membrana mitocondrial interna como proteínas integrales de membrana, y conformando un canal que va a permitir el pasaje exclusivamente de protones a favor de gradiente químico y a favor de gradiente eléctrico. ¿Sí? Bien, si analizamos en la imagen, que está a la derecha, ustedes acá tienen el canal de protones. Recuerden que este canal de protones está conformado por unas 10 o 12 subunidades de la proteína C. Pueden ver que directamente adherido a ese canal de protones aparece la única subunidad A que tiene la proteína F2, y a la subunidad A se une el dímero B, que lo que hace es asociar esta subunidad FO directamente con la cabeza globular, que es la subunidad F1 que vamos a describir dentro de un momento. De estas 3 proteínas, las A, las B y la C, las únicas que para nosotros van a tener relevancia funcional van a ser las C, porque van a conformar un canal de protones y van a permitir, como dije hace un momento, el pasaje de protones a favor de gradiente químico y a favor de gradiente eléctrico, ¿sí? La A y la B tienen función estructural. ¿Qué significa que tengan función estructural? Conforman a la subunidad F2, pero dándole estabilidad dentro de su conformación en la membrana mitocondrial interna. Solamente son estructurales, no tienen ninguna función dentro de lo que es la fosforilación oxidativa, ni A ni B. Pasamos a describir el segundo componente de esta ATPasa o ATP sintetasa, de este complejo F2-F1,
pasamos a describir la porción F1, que es una porción esférica que la vamos a encontrar proyectada hacia la matriz mitocondrial. Normalmente se llama factor de acoplamiento 1, y la particularidad es que en esa porción F1 vamos a encontrar las verdaderas enzimas de tipo ATP sintetasas. El verdadero proceso de síntesis de ATP va a ocurrir en esta porción F1. Esa porción F1 está conformada por varias subunidades proteicas. Tienen 3 subunidades alfa, 3 subunidades beta y una gamma. Las 3 alfa, las 3 betas y la gamma las vamos a encontrar conformando lo que vamos a denominar como cabeza globular de este complejo FO-F1. Dentro de esa cabeza globular, las alfas tienen función estructural y las betas son las verdaderas ATPs sintetasas, son las cadenas polipeptídicas que tienen actividad funcional. La gamma, que está en el centro de la cabeza globular, también tiene actividad funcional y tiene la particularidad que, además de interaccionar por uno de sus extremos con esta cabeza globular, gamma también interacciona con el canal de protones a nivel de la porción FO. Después tenemos una cadena delta. La cadena delta, si la observamos acá, está de alguna manera interactuando entre la cabeza globular y el dímero de proteínas B del complejo F2, ahí estaría delta, y epsilon también estaría interactuando con, fíjense acá, epsilon también estaría interactuando con el canal de protones o el canal formado por las proteínas C de la subunidad FO. Bien, de todas estas subunidades que conforman el componente F1, de todas estas subunidades que conforman el componente F1, me va a interesar fundamentalmente las cadenas beta, que tienen la actividad enzimática, y la única cadena gamma que se relaciona, por un lado, con esta cabeza globular, y por otro lado, se asocia con el canal de protones. Bien, yo voy a dejar de compartir un minuto el PowerPoint y voy a trabajar con ustedes con otra pantalla para poder generar un esquema. Un segundito. Entonces, nosotros tenemos, esta es nuestra membrana mitocondrial interna, ¿sí? Acá, a nivel de la membrana mitocondrial interna, vamos a encontrar un canal de protones que va a estar conformado por proteínas que van a ser proteínas transmembrana, proteínas que van a ser proteínas de tipo integrales. Este canal de protones, a su vez, está conformado por varias subunidades proteicas. Acá dijimos que en este canal de protones van a existir más o menos unas 10 o 12 proteínas C,
esa es la parte que me va a interesar, chicos, de la unidad F2. Y después tenemos, por otro lado, acá en la parte superior, proyectado hacia lo que es la matriz. Esto sería nuestro espacio intermembrana. Proyectado hacia la matriz tenemos la cabeza globular que yo les describí. Esa cabeza globular está conformada por una serie, por un heterohexámero. Son 6 proteínas en total, 3 proteínas alfas y 3 proteínas betas. Siempre las alfas y las betas aparecen conjugadas entre sí. A ver, voy a mejorar un poquito mi dibujo acá para que se entienda mejor. Tenemos 3 alfas y 3 betas. Y en el centro de ese hexámero aparece la cadena gamma, que a su vez, esa proteína gamma, a su vez se internaliza. Esa proteína gamma a su vez se internaliza. Se internaliza acá dentro del canal de protones. O sea que si yo pudiera mirar adentro, esto está metido hacia adentro. ¿Sí? De esa manera. Como pueden ver entonces, tengo la proteína gamma unida a la cabeza globular y metida dentro del canal de protones. Después tengo las otras proteínas accesorias que le dan estabilidad a todo este complejo. Bien, entendido eso, les voy a pedir que imaginemos que vamos a cortar a la mitad esta cabeza globular, vamos a cortar a la mitad esa cabeza globular y vamos a observar una de las mitades para ver con qué nos encontramos. Si cortamos a la mitad esa cabeza globular y observamos con qué nos encontramos, nos vamos a encontrar en el centro con una cadena gamma. Esta cadena gamma va a estar asociada con las cadenas alfa y beta. Alfa y beta van a aparecer de manera conjugada, una al lado de la otra. Y la particularidad es que las cadenas betas, chicos, yo les dije que eran enzimas, que eran ATP sintetasas. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar en esas cadenas betas? Vamos a encontrar sitios activos, o sea, estas cadenas betas van a tener unos bolsillos, ¿sí? Van a tener unos bolsillos, y en esos bolsillos, estas cadenas betas van a poder, a ver, ¿qué hacía una enzima, chicos? Van a poder unir sustrato, que en este caso es el ADP más el fosfato inorgánico. A partir de los sustratos, las enzimas van a formar producto. Y normalmente, chicos, cuando el producto se formaba, en esos sitios, la enzima liberaba el producto, dejaba el sitio activo libre, y de esa manera podía comenzar nuevamente el proceso catalítico. Se volvía a incluir sustrato, se volvía a generar producto. En este caso necesito que entiendan que estas cadenas betas, que son enzimas, tienen una particularidad que quizás nosotros no hemos visto con algunas enzimas anteriores. Y la particularidad que tienen la cadena beta es que tienen mucha dificultad para separarse del producto que forman. O sea, la enzima ATP sintetasa usa ADP más fosfato para sintetizar ATP, y una vez que tiene sintetizado el ATP,
tiene dificultad para liberar el producto formado. Esa situación, la mitocondria la tiene que resolver de una manera muy particular. ¿Y cómo resuelve la situación? De que a las cadenas betas le cuesta trabajo liberar el producto, porque ustedes piensen que el producto unido a la cadena beta no me sirve. Yo necesito que ese producto se libere de la cadena beta para que esa cadena beta sea una ATP sintetasa funcional. Si no, si me queda el producto unido al sitio activo, no va a ser una enzima funcional. ¿Se entiende? Bueno, este complejo formado por alfa, beta y gamma tiene una particularidad. Y la particularidad es que gamma tiene un sitio funcional, ¿sí? Gamma en su estructura presenta un sitio funcional, ¿sí? Presenta un sitio funcional. Bueno, ¿qué particularidad tiene el sitio funcional de gamma? ¿Para qué nos sirve ese sitio funcional? Como dije, beta es una enzima, a diferencia de todas las enzimas que tenemos, es una enzima que le cuesta trabajo liberar el producto que forma. Y el ATP, si permanece unido al sitio activo, no me sirve. Yo necesito que el ATP se libere. Para poder liberar el ATP voy a usar este sitio funcional de gamma. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que gamma va a poner en contacto su sitio funcional con una cadena beta, y ante este contacto del sitio funcional de gamma con la cadena beta, lo que vamos a observar es que beta sufre un cambio conformacional, y ese cambio conformacional le ayuda a beta a que el ATP, que estaba de alguna manera atrapado en el sitio activo, ahora finalmente se pueda liberar. Fíjense, la interacción del sitio funcional de gamma con la cadena beta hace que la cadena beta sufra un cambio conformacional que va a permitir que se libere el producto, y de esa manera el sitio activo de la enzima vuelva a quedar vacío para poder incluir nuevas moléculas de sustrato. El problema que podemos observar es que tenemos 3 cadenas betas que tienen el mismo inconveniente. El inconveniente que presentan es cuando se forma el producto, les cuesta trabajo liberar al producto, y gamma tiene un solo sitio funcional, y en este momento el sitio funcional está interactuando con esta primer cadena beta que les estoy mostrando acá. La pregunta sería, ¿cómo puedo hacer que gamma interaccione con las otras 2 cadenas betas diferentes para que las otras también puedan liberar el ATP que tienen unido? Y eso lo vamos a lograr con una capacidad que va a tener este complejo, y fundamentalmente con una propiedad que va a adquirir gamma, y que es la propiedad de poder rotar sobre su propio eje. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en un primer momento gamma va a poner a su sitio funcional en contacto con la primer cadena beta, ¿sí? Va a poner en contacto con la primer cadena beta, pero luego gamma va a poder girar. Vamos a hacer un pequeño dibujo otra vez.
Luego gamma va a poder girar sobre su propio eje, va a girar, va a rotar, y de esa manera ahora va a poner en contacto su sitio funcional con la segunda cadena beta, de manera que ahora esta segunda cadena beta es la que pueda expulsar, es la que pueda expulsar el ATP que tenía unido en su sitio activo. Ahora, como gira gamma y pone su sitio funcional en contacto con la segunda cadena beta, al girar puede liberar el ATP del segundo sitio catalítico, y de esa manera, si sigue girando, puede interaccionar con las diferentes cadenas betas que conforman este hexámero, con las diferentes cadenas betas, para que cada una de ellas, de manera consecutiva, pueda ir desprendiendo el ATP. Con esto, ¿qué quiero dar a entender, chicos? Con esto quiero dar a entender que la única manera que esta ATP sintetasa sea una enzima funcional, la única manera que esta ATP sintetasa sea una enzima funcional es si gamma constantemente puede girar sobre su propio eje y de esa manera puede interaccionar a ese sitio funcional, puede hacer interaccionar a ese sitio funcional con cada una de las tres cadenas betas que deben sufrir cambios conformacionales. Si gamma gira, beta desprende el ATP, porque el giro de gamma permite que el único sitio funcional que tiene gamma pueda interaccionar con cada una de las tres cadenas betas, y de esa manera el ATP se va desprendiendo de manera consecutiva. Bien, una vez que vemos esto, podemos decir que, y vamos a volver a trabajar con el PowerPoint, podemos decir que los protones que atraviesan el canal a favor de gradiente químico y eléctrico, le dan una energía a la cadena gamma para que ésta pueda rotar sobre su propio eje. ¿Qué quiero decir? Fíjense acá en esta imagen. Cuando los protones intentan atravesar el canal, como gamma está insertada en el medio del canal, los protones tienen que ingresar rodeando las paredes de este canal y rodeando a la cadena beta, a la cadena gamma. Vamos a ver si vemos en la imagen que yo les dibujé acá. En esta imagen. Cuando, un segundito, vamos a ponerla así. Cuando los protones que están en el espacio intermembrana ingresan al canal, tienen que ingresar rodeando a la proteína que está en el centro, ¿sí? Si yo miro el paso de los protones, el paso no se hace de manera directa, porque si pasan directamente van a chocar con la proteína que está en el centro. Tienen que ingresar al canal y empezar a girar alrededor de la proteína central para así poder llegar a la matriz y cruzar ese canal a favor de gradiente químico y de gradiente eléctrico.
Al girar alrededor de gamma, estos protones, como lo hacen a alta velocidad, le imprimen a gamma una fuerza rotacional. Y esa fuerza rotacional es la que usa gamma para poder ir girando sobre su propio eje y para poder ir interaccionando con cada una de las cadenas betas, de esa manera obligar a cada una de las cadenas betas a liberar los protones que tienen asociados a sus sitios activos, ¿sí? De esa manera ocurre la fosforilación oxidativa. Si miramos el PowerPoint y volvemos a donde yo les había puesto hace un minuto, vemos que el paso de protones a través del canal a favor de gradiente químico y eléctrico, el paso de protones a través del canal a favor de un gradiente químico y eléctrico le da una energía que hace rotar a gamma sobre su propio eje. Esa rotación de gamma sobre su propio eje altera la conformación de beta, altera la estructura de la ATP sintetasa. De ese modo la ATP sintetasa puede liberar el ATP y vamos a ver entonces que la función que va a tener el gradiente de protones que nosotros tenemos formado en el espacio intermembrana no va a ser directamente la formación de ATP, sino que la función de esos protones va a ser la liberación. ¿Sí? Acá tienen descrito lo que les acabo de contar. Los protones atraviesan el canal a favor de gradiente químico y eléctrico. ¿Por qué a favor de gradiente químico y eléctrico? Lo tenemos acá. A favor de gradiente químico, porque hay más protones en el espacio intermembrana que en la matriz. Eso implica el paso a favor de gradiente químico. Y a favor de gradiente eléctrico, porque la matriz, el lado de la membrana mitocondrial interna, del lado de la matriz, la membrana mitocondrial interna tiene una carga negativa. Esa carga negativa atrae a los protones para que atraviesen el canal FO y de esa manera aumenta el flujo de protones a través de este canal. Al hacerlo, lo hacen rodeando a gamma. Al rodear a gamma le dan le imprimen una energía rotacional y esa energía rotacional hace que gamma rote sobre su propio eje y al rotar sobre su propio eje va interaccionando con las diferentes cadenas betas y las va obligando a liberar los protones que tienen ubicados en sus sitios activos. Por lo tanto, por cada rotación de 120 grados de gamma, se da la liberación de ATP y la unión de nuevos sustratos porque los sitios activos quedan vacíos. Si gamma no rota, los sitios activos de las ATP sintetasas quedan ocupados por el ATP no se libera, queda como adherido al sitio activo y no se puede incluir nuevos sustratos para formar nuevos productos. Yo necesito que gamma rote para que el ATP se libere y el sitio quede libre para la inclusión de nuevos sustratos. Para que gamma rote, necesito un gradiente de protones que atraviese el canal FO. Para tener un flujo de protones a través del canal FO, tiene que haber funcionado previamente
tiene que haber funcionado previamente la cadena respiratoria y se tuvo que haber generado un gradiente protón motriz en ese espacio intermembrano. Como pueden ver, el funcionamiento de la fosforilación oxidativa, está directamente acoplado al funcionamiento de la cadena respiratoria. ¿Sí? No hay fosforilación oxidativa si previamente no existió cadena respiratoria. Entonces, si resumimos un poco lo que pasaba entre la cadena respiratoria y lo que pasa en la fosforilación oxidativa, dijimos que el gradiente de protones generado en la cadena respiratoria me va a ayudar a desprender ATP en la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, el balance energético que vamos a observar va a ser el siguiente. Balance energético que ya venimos mencionando a lo largo de varias clases. Acá en el chat me está preguntando si la subunidad gamma posee inhibidores. No. Yo personalmente no conozco que la bibliografía mencione inhibidores de gamma. No conozco inhibidores para esa proteína. Les decía, haciendo un balance energético entre los dos procesos, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, sabemos que por cada reoxidación de un NAT en la cadena respiratoria, recuerden que el NAT ingresa en el primer complejo de la cadena respiratoria y genera un intenso bombeo de protones al espacio intermembrana. Bueno, por la reoxidación de NAT vamos a generar un gradiente de protones que en fosforilación oxidativa va a dar lugar al desprendimiento de 2,5 moléculas de ATP. Sin embargo, si lo que reoxidamos es FAT, recuerden que FAT entra en el segundo complejo de la cadena respiratoria, se genera un menor gradiente de protones. Al tener un menor gradiente de protones, gira menos la subunidad gamma, hay menos giro de gamma por el menor gradiente de protones, y eso provoca que en la fosforilación oxidativa se desprenda menos cantidad de ATP, se desprende solamente 1,5. Si hacemos un balance de todo lo que hacemos en metabolismo mitocondrial, o sea, cuando hacemos ciclo de Krebs y además hacemos, cuando hacemos ciclo de Krebs y además hacemos fosforilación oxidativa, ¿sí? Hacemos ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y también hacemos descarboxilación oxidativa del piruvato, hacemos cadena respiratoria y hacemos fosforilación oxidativa, ¿qué es lo que podemos observar? Fíjense, por cada vuelta del ciclo de Krebs, por cada acetil-CoA que entraba al ciclo de Krebs, nosotros generábamos 3 NAT reducidos, 3 FAT reducidos y un GTP. Si tenemos en cuenta este balance energético que mencionábamos anteriormente, nos va a dar lugar a la ganancia de 10 ATPs. Y si tomamos en cuenta la descarboxilación oxidativa del piruvato, por cada piruvato que se transforma en acetil-CoA, tenemos un NAT reducido, lo que va a generar como ganancia son 2,5 ATPs extras en descarboxilación oxidativa del piruvato. Si sumamos todo,
A ver, ¿qué implicaría sumar todo? Déjenme hacer un esquemita para ver qué implicaría sumar todo. Entonces, si hablamos del balance energético del metabolismo mitocondrial, si hablamos de esto, nos vamos a encontrar que por fosforilación oxidativa, disculpen, por descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿sí? Por descarboxilación oxidativa del piruvato se me genera un NAT reducido por ciclo de Krebs se me genera 3 NAT reducidos un FAT reducido y un GTP. Si esto va a cadena respiratoria y después hacemos fosforilación oxidativa como mecanismo final, la ganancia total va a ser de 12,5 ATPs. 10 en ciclo de Krebs y 2,5 en descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Sí? De ese modo tenemos el balance total, que son 12,5 ATPs por metabolismo mitocondrial, siempre y cuando el metabolismo mitocondrial lo empecemos por, como acabo de decir, la descarboxilación oxidativa del piruvato y a partir de ahí hagamos el ciclo de Krebs. Siempre el metabolismo mitocondrial se empieza de esa manera, siempre el metabolismo mitocondrial va a tener este proceder que acabo de explicar, no, porque a veces el acetil-CoA lo vamos a poder obtener de otro proceso metabólico, de otro proceso catabólico, y bueno, ahí va a tener un balance diferente. El balance que yo estoy planteando es un balance comenzando por la descarboxilación oxidativa del piruvato, que es lo que estudiamos por ahora. En segunda era nosotros vamos a agregar otros mecanismos extras a todo esto, y bueno, a partir de ahí ya vamos a poder sumar de otra manera el balance energético. Por ahora vamos a considerar este balance porque es el que estudiamos. Más adelante, cuando veamos otra manera de hacer metabolismo mitocondrial, vamos a ver algún otro balance energético. ¿Está? Bien. Samantha, es 12,5 si tu metabolismo mitocondrial contiene la descarboxilación oxidativa del piruvato y el ciclo de Krebs como únicos procesos catabólicos. Ahora, si en vez de decirte descarboxilación oxidativa del piruvato, te digo beta oxidación del ácido palmítico más ciclo de Krebs, el balance energético es diferente. Es para
este metabolismo en particular. Descarboxilación oxidativa del piruvato más ciclo de Krebs. Ahí es 12,5. ¿Sí? Si hacemos algún otro metabolismo mitocondrial que vamos a aprender más adelante, el valor va a cambiar. ¿Está? Bien. A veces se afecta el metabolismo mitocondrial fundamentalmente porque aparecen desacoplantes protoforéticos. ¿Qué son los desacoplantes protoforéticos? Son sustancias que van a desconectar la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa y de esa manera me van a perjudicar la ganancia de energía a nivel de la mitocondria. ¿Sí? Bien. Los desacoplantes protoforéticos, las sustancias que pueden provocar este desacople de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, son sustancias como el ácido acetil salicílico, las hormonas tiroideas en altas concentraciones, el dinitrofenol y una proteína que se suele presentar en membranas mitocondriales, se llama la proteína UCP, porque su sigla nos hace referencia a que es una proteína desacoplante mitocondrial. En particular, se ha estudiado mucho la UCP1, llamada termogenina, que se encuentra en la membrana mitocondrial del tejido adiposo par. ¿Qué es lo que hacen estas sustancias para poder desacoplar protoforéticamente la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa? Lo que hacen es generar poros en la membrana mitocondrial interna y permitir el pasaje de protones a la matriz, evitando que los protones pasen por el canal FO. Al provocar esto, ¿sí? Al provocar canales accesorios para el pasaje de protones a través de la membrana mitocondrial interna, lo que vamos a observar es que se diluye el gradiente de protones en el espacio intermembrana. Esta dilución del gradiente de protones en el espacio intermembrana va a ser de alguna manera censado o va a ser de alguna manera captado por la cadena respiratoria, que lo que va a intentar es compensar la pérdida de protones que está provocando, este desacoplante protoforético desde el espacio intermembrana. Vamos a pasar a una imagen, ¿sí? Vamos a pasar a esta imagen. Yo quiero que vean acá en esta imagen lo que ustedes tienen es, fíjense, la membrana mitocondrial interna, tienen la matriz, tienen el espacio intermembrana, y tienen la cadena respiratoria funcionando que bombea protones al espacio intermembrana, tienen el canal FO, acá esto es el canal FO, esto es F1, ¿sí? Y fíjense que además tienen el desacoplante protoforético. ¿Qué es lo que hace el desacoplante protoforético? Genera un poro en la membrana mitocondrial interna y hace que los protones pasen a la matriz mitocondrial por otro sitio más, además del canal FO. Como los protones encuentran un lugar accesorio, una vía de escape del espacio intermembrana y empiezan a pasar por este poro a la matriz mitocondrial,
va a disminuir el gradiente de protones en el espacio intermembrana. Va a haber menos protones porque la gran mayoría está pasando a la matriz a través del desacoplante protoforético. ¿Eso qué va a provocar? En una primera instancia va a provocar que se acelere la cadena respiratoria. ¿Y por qué se va a acelerar la cadena respiratoria? Porque va a tratar de compensar la pérdida de protones que tenemos en el espacio intermembrana. Como se acelera la cadena respiratoria, esa mitocondria va a consumir más oxígeno, va a oxidar más cofactores, ¿sí? Eso también va a acelerar el catabolismo de nutrientes en este tejido. Este tejido va a tener un mayor catabolismo de nutrientes, se va a acelerar la reoxidación de cofactores, se va a aumentar el consumo de oxígeno, porque la cadena respiratoria va a tratar de transportar cada vez más electrones para poder bombear más protones al espacio intermembrano. Sin embargo, la aceleración de la cadena respiratoria no logra evitar el escape de protones debido a la presencia del desacoplante. En consecuencia, ¿qué es lo que va a provocar esta dilución del gradiente proton motriz? Va a provocar que sean mucho menos protones los que pasen a través del canal FO. Les pregunto a ustedes, necesito que lo piensen, si pasan menos protones por el canal FO, va a girar menos gamma. Si gamma gira más lentamente, gira menos, ¿qué consecuencia va a provocar en la fosforilación oxidativa esta situación? Y bueno, si gamma gira menos, se va a desprender menos ATP. La célula va a tener menos ATP disponible. Va a haber menos energía. ¿Sí? Acá hay algo que ustedes tienen que entender y que también nos ayuda a conocer el efecto de este desacoplante protoforético. Y lo que ustedes tienen que entender es que, según la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no es cierto? ¿Y qué hacíamos nosotros normalmente al conjugar la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa? ¿Qué hacíamos? Conjugábamos la energía potencial que estaba en el gradiente protón motriz y la transformábamos en ATP. Transformábamos energía potencial en energía química, en ATP. ¿Sí? Es lo que hacíamos. Acá, parte de los protones no se transforman en ATP. Entonces, ¿qué podría decir? Parte de la energía potencial se pierde y no estaríamos cumpliendo con la primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, lo que se observa en las mitocondrias desacopladas es que los protones que no pasan por FO y no se transforman en ATP, son protones que se transforman en calor. Las mitocondrias desacopladas protoforéticamente liberan calor y menos energía cuando sufren este desacople de la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa. La energía que se pierde, que no se transforma en ATP, se transforma en calor. ¿Sí? Porque si no, no estaríamos cumpliendo con la primera ley de la termodinámica. Hay un aumento en el desprendimiento de calor durante el funcionamiento de las proteínas desacopladas. Fíjense que es justamente la respuesta fisiológica que yo espero que ocurra en las mitocondrias del tejido adiposo pardo. ¿Quiénes tienen tejido adiposo pardo, chicos?
¿Nosotros tenemos tejido adiposo pardo? No. Los recién-nacidos. El tejido adiposo pardo está presente en los animales que invernan, ¿sí? Y en el humano, en los recién nacidos, ¿sí? Animales que invernan y en los recién nacidos. ¿Y cuál es la función del tejido adiposo pardo? Gracias a la presencia de desacoplantes protoforéticos en la membrana mitocondrial interna. ¿Cuál es la función? Bueno, si ustedes miran, acá ven cómo la presencia de frío va a estimular el hipotálamo en los individuos que tienen tejido adiposo pardo. A través de los nervios simpáticos se va a liberar adrenalina en ese tejido adiposo pardo. La adrenalina va a estimular lipasas del tejido adiposo pardo, y la lipasa lo que va a hacer es degradar los triglicéridos presentes y liberar ácidos grasos. ¿Qué vamos a hacer con los ácidos grasos liberados en respuesta al frío? Los vamos a oxidar, ¿sí? ¿Qué se obtiene en respuesta a la oxidación de cualquier nutriente? ¿Qué se obtiene? Se obtiene cofactores reducidos que van a la cadena respiratoria. ¿Qué le pasa a este cofactor reducido en cadena respiratoria? Este cofactor reducido en cadena respiratoria, este cofactor reducido se va a oxidar, ¿está? Y va a enviar protones al espacio intermembrana. Normalmente, ¿para qué yo usaría estos protones en el espacio intermembrana? Los haría volver por el canal FO, y en asociación con la subunidad F1, estos protones estarían relacionados con la síntesis de ATP. Esto haríamos normalmente. Pero ¿qué tiene esta cadena respiratoria asociada? ¿O qué tiene esta membrana mitocondrial interna asociada? ¿Qué observan acá? ¿Qué se observa? Una proteína desacoplante, una termogenina o UCP1. ¿Qué provoca esa termogenina? Que los protones no vayan por el canal F0, sino que a través de la proteína desacoplante vuelvan a la matriz, ¿sí? Vuelvan a la matriz y se desacople la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. Como consecuencia, la energía que se sintetiza en menor cantidad se desprende en forma de calor. Y de esa manera, el tejido adiposo pardo se consume para generar calor y de esa manera mantener la temperatura corporal en los individuos que tienen grasa parda. Acá, como pueden ver, el efecto de la grasa parda, es justamente desacoplar, debido a la presencia de termogenina en la membrana mitocondrial interna, debido a la presencia de termogenina en la membrana mitocondrial interna, la función es desacoplar y hacer que el gradiente de protones genere calor y genere a la vez menos cantidad de ATP. Porque como los animales que invernan están en un reposo intenso, necesitan muy poca energía, pero sí necesitan mucho calor debido a la temperatura ambiente a la que se exponen. ¿Sí? Vamos a mantener
la temperatura corporal elevada por el desprendimiento de calor, pero vamos a ganar menos energía en forma de ATP. Así podemos desacoplar protoforéticamente la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. No es la única manera de desacoplar la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa, también podemos tener desacoplantes ionoforéticos. Los desacoplantes ionoforéticos lo que van a hacer es transferir iones diferentes de protones, como sodio y potasio, y disipar el gradiente eléctrico de la mitocondria para, de esa manera, desacoplar la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. ¿Qué sustancias tienen la capacidad de hacer un desacople ionoforético? Bueno, la valinomicina y la gramicina son las que van a hacer el desacople ionoforético. ¿Cómo funciona la valinomicina y la gramicina? Son péptidos que también se pueden incorporar a la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Para poder entender cómo funcionan los desacoplantes ionoforéticos, yo quiero que ustedes recuerden que el espacio intermembrana es un espacio que por debajo tienen a la membrana mitocondrial externa. Recuerden que la membrana mitocondrial externa es permeable y esa permeabilidad va a permitir que desde el citoplasma hacia el espacio intermembrana normalmente puedan pasar algunos cationes como cationes sodio y cationes potasio. Ustedes me van a decir, el pasaje de sodio y potasio al espacio intermembrana a través de la membrana mitocondrial externa, ¿va a afectar al funcionamiento de la fosforilación oxidativa? No. La presencia de sodio y potasio acá lo único que va a hacer es que este lado de la membrana mitocondrial interna siempre sea más positivo que el lado de la matriz, que normalmente es negativo. Pero no me afecta la fosforilación oxidativa porque el canal que permite el funcionamiento de la fosforilación oxidativa es un canal exclusivo para protones. Estos protones van a atravesar ese canal, ¿sí? Estos protones van a atravesar ese canal, sin importar que acá existan cationes potasio y cationes sodio. Y esos protones normalmente van hacia la matriz atraídos por la carga negativa que tiene el lado de la matriz de nuestra membrana mitocondrial interna. ¿Qué pasa cuando agrego un desacoplante ionoforético? La presencia del desacoplante ionoforético hace que a través de estas proteínas pasen potasios y sodios a la matriz. Y empezamos a inundar la matriz de cationes con cargas positivas. Al inundar la matriz de cationes con carga positiva, este lado de la membrana se empieza a volver también positivo, debido a la gran cantidad de cargas positivas que van a pasar a la matriz mitocondrial por el paso de sodio y potasio por los desacoplantes ionoforéticos. ¿Qué va a provocar el hecho de que mi matriz se vuelva positiva? ¿Qué va a generar? Va a generar que se pierda el gradiente eléctrico. Va a generar que cuando el protón intente pasar por F0 hacia la matriz, en la matriz se encuentre con esta carga positiva y en vez de sentir atracción, sienta repulsión. Por lo tanto,
la pérdida del gradiente eléctrico afecta, la pérdida del gradiente eléctrico afecta el pasaje de protones a través de FO. Y si yo afecto el pasaje de protones a través de FO, si afecto el pasaje de protones a través de FO, dejo de ganar ATP. ¿Por qué? Porque si los protones no pasan, gamma no rota, si gamma no rota, no se desprende ATP. Es otro proceso que va a provocar que no se genere o no se desprenda ATP, no se desprenda ATP de la subunidad F1 de nuestro complejo ATP sintetasa. ¿Sí? Esa sería la acción de los desacoplantes ionoforéticos, la valinomicina y la gramicina. Bueno, pasemos a otro proceso que afecta el funcionamiento de la fosforilación oxidativa, solamente que acá tenemos inhibidores. Nosotros podemos inhibir la fosforilación oxidativa. ¿Cómo se inhibe la fosforilación oxidativa? Se inhibe con la oligomicina. ¿Qué actividad tiene la oligomicina? La oligomicina es una sustancia que me bloquea el canal de protones. Si yo bloqueo el canal de protones, directamente los protones no tienen manera de retornar hacia la matriz, gamma no gira, y al no girar gamma, no voy a tener desprendimiento de ATP. Esta situación también impide la formación de ATP en una célula. ¿Sí? Bueno, acá me pedían que vuelva al de desacoplantes ionoforéticos. Les vuelvo a poner la imagen, no sé si me quieren hacer alguna pregunta con la imagen de los desacoplantes ionoforéticos. ¿Alguien quería preguntar algo con respecto a esto? ¿No? Bueno. Lo último que vamos a ver la clase de hoy es... Profe, sí, te escucho. disculpe, una pregunta. ¿Cómo revierto estas situaciones? O sea, ¿cómo dejo que pare de inhibirse la cadena? En realidad son situaciones que van a provocar la muerte celular, porque si vos no sintetizas ATP, se muere la célula, o sea, no son reversibles. ¿Sí? En el desacoplante protoforético, algo de ATP se sintetiza en presencia del desacoplante. Pero en el ionoforético o en la inhibición por la oligomicina, no tenés, digamos, ningún mecanismo para revertirlo. Sí, si desaparece la sustancia, todo vuelve a la normalidad, pero bueno, entre que desaparezca la sustancia mientras no se te muere la célula por falta de ATP, podés hacerlo reversible, pero en general el desacople ionoforético y la inhibición de los canales por oligomicina se asocia a muerte celular. No así el desacoplante protoforético, porque algo de protones cruza por el canal, algo de ATP se sintetiza. Menos de lo normal, pero algo de ATP se sintetiza. ¿Se entiende? No sé Sí, si... profe, gracias. Ah, vale, perfecto. Bueno, acá me estaban pidiendo cuáles son los desacoplantes ionoforéticos, la valinomicina y la gramicina. Esos son. Bien, lo que nos faltaría ver son lanzaderas, ¿sí?
Para poder hablar de lanzaderas, yo les necesito explicar una cuestión. Nosotros tenemos que ver lanzaderas, ¿sí? Porque hay una cuestión. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con metabolismo mitocondrial. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta ahora hemos generado energía a partir de NAT reducidos y FAT reducidos de procesos catabólicos que ocurren adentro de la mitocondria. Estos NAT reducidos y estos FAT reducidos se iban a cadena respiratoria, se reoxidaban, estaban en matriz mitocondrial, me generaban el gradiente de protones en el espacio intermembrana, y yo hoy usé ese gradiente de protones para volverlos a traer a matriz, y a través de la fosforilación oxidativa, este proceso permitía que el ADP más fosfato se transforme en ATP. ¿Sí? Eso es lo que vimos en estas clases. Yo solo trabajé con procesos catabólicos intramitocondriales. Sin embargo, cuando entremos a segunda era van a haber procesos catabólicos citoplasmáticos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el citoplasma la glucosa se va a oxidar a piruvato, y por este proceso oxidativo, NAT oxidado se va a reducir. Este NAT reducido en citoplasma, para poder generarme energía, tendría que poder ingresar a la cadena respiratoria, reoxidarse, generar gradiente de protones, y con ese gradiente yo tendría que poder hacer fosforilación oxidativa. Sin embargo, los NAT reducidos en citoplasma tienen un problema, y ese problema tiene que ver con la impermeabilidad de la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Los NAT reducidos en citoplasma no pueden llegar a la matriz mitocondrial para hacer cadena respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos lanzaderas. ¿Qué significa utilizar lanzaderas? Significa hacer reaccionar este NAT reducido a través de una reacción redox con una sustancia. El NAT reducido pierde sus electrones y protones, se vuelve a oxidar, y una determinada sustancia se reduce. Esa determinada sustancia que se reduce puede ingresar al interior de la mitocondria. Y una vez que esa sustancia está dentro de la mitocondria, se vuelve a oxidar adentro de la mitocondria y me genera un cofactor reducido. Ese cofactor reducido va a ser el que va a dejar los protones en el espacio intermembrana, va a transportar los electrones a través de la cadena respiratoria, y así los electrones y protones que estaban en el NAT citoplasmático llegan al metabolismo mitocondrial a través de lanzaderas. Una de las lanzaderas que vamos a usar, o que se puede usar, es esta lanzadera que les presento acá. La lanzadera de glicerol 3-fosfato. ¿Por qué se llama lanzadera de glicerol 3-fosfato? Porque la sustancia que ingresa los electrones y protones del NAT reducido en citoplasma es el glicerol 3-fosfato. Como pueden ver, en el citoplasma el NAT se oxida por una enzima óxido-reductasa, y una sustancia que es la dihidroxiacetona se reduce y forma glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato ahora tiene los electrones y protones del NAT citoplasmático y entra a la mitocondria. En la mitocondria, el glicerol 3-fosfato se encuentra con una nueva deshidrogenasa mitocondrial, que lo que va a hacer es
sacarle los electrones y protones y volver a transformarle en dihidroxiacetona. Sin embargo, quiero que miren algo. La deshidrogenasa mitocondrial que le saca los electrones y protones al glicerol 3-fosfato se los coloca a un FAT reducido. Por lo tanto, los electrones y protones del NAT reducido en citoplasma ingresan a la cadena respiratoria por el complejo 2 y no, como yo esperaría, por el complejo 1, como normalmente ingresan los electrones y protones de todos los NAT reducidos. ¿Con esto qué quiero decir? Que si el NAT reducido en citoplasma usa esta lanzadera, va a generar menos energía en mitocondria de lo que yo esperaría que genere. Porque si yo entro en complejo 2, solamente genero 1,5 ATPs como energía a nivel mitocondrial. Si uso la otra lanzadera, la lanzadera de malato aspartato, fíjense, el NAT reducido en citoplasma se oxida y le entrega los electrones y protones a un oxalacetato que se transforma en un malato citoplasmático. El malato citoplasmático se mete al interior de la matriz mitocondrial y en matriz mitocondrial el malato citoplasmático se vuelve a oxidar a oxalacetato y deja los electrones y protones ahora en un NAT reducido mitocondrial. ¿Qué quiero decir con esto? Que los electrones y protones que estaban en el NAT reducido citoplasmático aparecen en un NAT reducido mitocondrial. Este NAT reducido mitocondrial va a ir a cadena respiratoria al complejo 1 y va a dar lugar a la formación de 2,5 moléculas de ATP. Por lo tanto, ¿qué es lo que pueden observar ustedes? Que dependiendo la lanzadera que usemos para ingresar el NAT reducido citoplasmático a la mitocondria, a veces ese NAT reducido citoplasmático me da lugar a la formación de 1,5 ATPs y otras veces me da lugar a la formación de 2,5. Si usamos la primer lanzadera, los electrones y protones citoplasmáticos entran por complejo 2 y dan 1,5. Si uso esta lanzadera, y acá me están preguntando cuántos ATP da el malato. En realidad el malato no me da ATP, chicos, fíjense. Cuando el malato se oxida en mitocondria, genera la formación de un NAT reducido. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos ATPs gano si un NAT reducido ingresa en el complejo 1 de la cadena respiratoria? ¿Cuántos ATP genera el NAT reducido? 2,5 ATPs. Entonces, lo que ustedes tienen que mirar es qué lanzadera se usa y si los electrones y protones que ingresan desde el citoplasma ingresan en forma de FAT a la cadena respiratoria o ingresan en forma de NAT a la cadena respiratoria. Si los electrones y protones citoplasmáticos entran a la cadena en forma de FAT, entran en complejo 2 y solo dan 1,5 ATPs. Eso cuando usamos la lanzadera glicerol 3-fosfato. Si los electrones y protones citoplasmáticos entran en forma de NAT a la cadena respiratoria, entran en el primer complejo y me dan lugar a la formación de 2,5 ATPs. Eso es cuando usamos la cadena malato-aspartato. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hago para usar esta o esta otra lanzadera? En realidad, los NAT citoplasmáticos no pueden elegir.
usan la primer lanzadera que encuentran disponible para ingresar a la mitocondria. O sea, que el ingreso de los NAT reducidos a la mitocondria es al azar. A veces pueden ingresar por la lanzadera glicerol 3-fosfato, a veces pueden ingresar por la lanzadera malato-aspartato. La diferencia, ¿cuál va a ser? La ganancia de energía que vamos a generar ingresando por una u otra lanzadera. Yo en particular, chicos, no les voy a pedir las reacciones químicas involucradas en esas lanzaderas, no se las voy a pedir. Sin embargo, sí tienen que saber la diferencia entre usar una lanzadera y usar otra. ¿Sí? Yo no les voy a pedir que sepan todas las transformaciones que involucran una lanzadera, pero sí quiero que sepan qué implica usar la lanzadera malato-aspartato o qué implica usar la lanzadera glicerol 3-fosfato. ¿Estamos? Bueno, porque eso nos va a ayudar a hacer balances energéticos cuando hagamos procesos oxidativos citoplasmáticos en la segunda era. Bien, chicos, hasta acá son los temas que entran en la era del día sábado. Hasta acá. Bien, preguntas sobre lo que charlamos la clase de hoy. ¿Algo que quisieran saber? ¿No hay preguntas? Bueno, chicos, gracias por estar del otro lado. Ahora ya directamente nos vamos a encontrar después en el parcialito, que la mayoría de ustedes tienen el parcialito presencial, y después yo ya les voy a dar las fechas para el horario, perdón, para el sábado. Recuerden, yo dije a partir de las 8 de la mañana. Eso no significa que todos rindan a las 8 de la mañana, ¿sí? ¿Qué me querían preguntar ahí a través del chat sobre radicales libres? Escríbanme, porque estoy viendo que están escribiendo. Y la melatonina. La melatonina me preguntan si cede electrones o hidrógenos como mecanismo antioxidantes, ¿sí? En general, si ustedes están cediendo un hidrógeno, adentro del hidrógeno viaja un electrón. O sea, decir que cede hidrógenos implica que cede electrones. No sé si dejé en claro, Florencia, eso. Yo te puedo decir que cede electrones o te puedo decir que cede hidrógenos. Te estoy diciendo lo mismo, porque adentro de un hidrógeno viaja un electrón. ¿Se entiende, Florencia, lo que estabas preguntando? Fantástico, perfecto. El viernes no tienen clase, esta es la última clase de la era, chicos. No los veo más que en el parcialito presencial que tienen. A ver qué me están preguntando. Los fármacos para disminuir el colesterol LDL actuarían, afectarían la energía mitocondrial o la actividad de la coenzima Q. Sinceramente no conozco esa acción de los fármacos que disminuyen los valores de LDL. Sinceramente no sé de qué fármaco me estás hablando, porque hay un montón de fármacos, y si me estás hablando de las estatinas, las estatinas no afectan la cadena respiratoria. Por eso no entiendo la pregunta que me estás haciendo. Afectan la síntesis de colesterol las estatinas, por eso no entiendo. En la reperfusión de oxígeno, ¿se generan más peróxidos de hidrógeno o un anión superóxido? Se generan más radicales libres al azar, chicos, en la reperfusión, no uno en particular. ¿Sí? No uno en particular. En la reperfusión de oxígeno, a veces es peróxido de hidrógeno que directamente te va a dar anión superóxido. Acordate que
El peróxido de hidrógeno es considerado una molécula reactiva de oxígeno porque apenas se forma genera anión superóxido. Así que si formás peróxido de hidrógeno, eso indica que inmediatamente vas a generar anión superóxido. Esa es la relación entre el peróxido y el anión superóxido. Bueno, no sé si tienen por ahí alguna otra pregunta para hacer. ¿No? Bien, chicos, entonces los dejo. Nos vemos en el parcialito presencial y el viernes no hay clase. ¿Está? Hasta luego, chicos. Gracias.